Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tocar ese tema muy importante que refiere pues a la importancia que tiene el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo justo en esta coyuntura, ¿no? Y aquí pues muchos nos preguntamos en realidad en qué momento se necesita un comité, en qué momento necesita un supervisor de seguridad, tiene importancia el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuáles son sus funciones, cuál es el proceso de elección. Y básicamente, pues, lo que nos lleva el día de hoy es a revisar, y que vamos a ir hablando un poco, es respecto a las disposiciones normativas que se encuentra o que entrega la obligación, en este caso, para los trabajadores, ¿no? O para los empleadores, en este caso. Si nosotros vamos a hablar sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debemos recordar que vamos a hablar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, del reglamento de esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ley 29783. Ahora, hay que recordar aquí, o recordemos, que existen disposiciones sectoriales, las cuales también tienen cierta, en este caso, cierta información, ciertas disposiciones que van referidas al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero ellas van a tener que ser aplicables para el sector que corresponda. El día de hoy vamos a abordarlo de manera general. Dentro de las disposiciones normativas adicionales que se tienen para el Estado es la Resolución Ministerial 148 del año 2012 TR, que esta resolución ministerial aprueba una guía referencial para el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si bien es cierto, para el sector privado no existe una guía específica, una disposición normativa que apruebe una guía de cómo debe llevarse el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta resolución ministerial 148 corresponde para que el empleador pueda cogerla y aplicarla de acuerdo a lo que señala esta disposición, o en su defecto, utilizarla solo como una referencia, ya que no es obligatoria. Asimismo, vamos a ver qué cosa es un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y por tanto, la definición del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo la tenemos en nuestra pantalla, ¿no? Que nos dice que es un órgano bipartito y paritario. Es decir, está dividido en dos partes y tienen igualdad de condiciones. Igual en números, igualdad en funciones, igualdad en todo. Y está destinado a la consulta regular, periódica, en este caso para poder buscar acciones que permitan al empleador cumplir propiamente sus funciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, exigir que el empleador cumpla su papel o su rol de garante en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora, frente a la coyuntura, ahora tiene la obligación, o mejor dicho, tiene la función el comité de aprobar el plan para la prevención del COVID. Y el empleador tiene la obligación de elaborar el plan y enviarlo al comité o al supervisor de seguridad según corresponda. Para nosotros saber qué es un comité, primero debemos ver cuál es el rol del comité, qué función sigue, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva a tener un comité de seguridad y salud en el trabajo? Pues básicamente lo que nos conlleva a tener un comité de seguridad y salud en el trabajo es de que tiene un rol preponderante, el cual, mejor dicho, el objetivo que tiene básicamente es promover la salud y seguridad de los trabajadores. En este caso, buscar estrategias que permitan al empleador cumplir con sus propias funciones u obligaciones. Ahora, adicionalmente, puede buscar asesorías, vigila el cumplimiento de las disposiciones en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, es decir, dentro de los documentos de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y adicionalmente lo que refieren las disposiciones sectoriales y nacionales sobre esta materia en particular. Adicionalmente, lo que busca es favorecer el bienestar laboral y apoya al desarrollo del empleador. Es decir, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor no significa que es una traba para la labor del empleador o para los trabajadores, sino que ello permitirá a que el trabajador pueda ejercer sus labores eficientemente y adicionalmente el trabajador pueda disminuir los factores de riesgo y los niveles de accidentabilidad dentro de la empresa. Para poder hablar directamente sobre el comité,
hay ciertos requisitos. ¿Cómo yo puedo ser partícipe de mi comité de seguridad y salud en el trabajo? Existen tres requisitos. Los dos principales son ser trabajador del empleador. Es decir, de todas maneras, o sí, necesito ser un trabajador de mi empleador. Si soy un tercero, si trabajo bajo otra modalidad que no sea propiamente, si es un servicio de locación, no es un trabajador, sino que solamente los trabajadores serán aquellos que pueden participar dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente, el siguiente requisito importante es que este trabajador tenga mínimo 18 años de edad, ¿no? Y el otro es facultativo, el tercer requisito. Le dice que de preferencia, o sea, de manera facultativa, debe contar con una capacitación o capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, existen disposiciones normativas sectoriales, como por ejemplo Minas, que sí señala otros criterios adicionales, ¿no? Como por ejemplo permanencia de aproximadamente un año, recuerdo que es 1 año o 2 años de permanencia dentro de la institución o dentro de la unidad minera para que pueda recién participar dentro del comité. Sin embargo, en este caso, a nivel general, no se ha precisado un requisito adicional más que estos tres. El imponer requisitos más allá de lo que dice la norma no debe ser considerado como tal. Por lo tanto, todo trabajador que cumple estos requisitos puede postular tranquilamente. Ahora, la obligación nace ¿cuándo? Cuando el empleador tiene de 20 a más trabajadores. Si el empleador tiene de 20 a más trabajadores, deberá contar ¿con qué? Con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, este comité de seguridad y salud en el trabajo, si tiene diversas sedes, el empleador puede establecerse subcomités o supervisor de seguridad y salud en el trabajo según corresponda. Por otro lado, si el empleador tiene menos de 20 trabajadores, corresponderá un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que para ello seguiría, en este caso, el mismo proceso de elección que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí debemos recordar que el supervisor cumple estas funciones también que tiene el comité, tanto para reunirse, en este caso con el empleador, y llegar a acuerdos que permitan salvaguardar la integridad de los trabajadores. Para hablar solo del proceso, de la importancia del comité, también hay que ver cómo es el proceso de instalación de este propio comité. Y para ello, pues, el sindicato es, en este caso, quien lleva el proceso electoral. Pero si existen más de un sindicato, no todos los sindicatos lo van a ver, sino que es el sindicato mayoritario o aquel que afilie el mayor número de trabajadores dentro de la empresa. Porque hay sindicatos que son de actividad, en este caso no corresponde, sino a los sindicatos de la empresa o de la entidad empleadora. Pero siempre y cuando, como lo repito, sea mayoritario. Si no es mayoritario, no podría llevar el proceso de elección y lo llevaría, en este caso, el empleador, tal como lo refiere este slide, ¿no? Esta diapositiva, que nos precisa que en caso no exista una organización sindical, el empleador sería quien convoque a la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad. Y aquí me detengo como para saber que si el empleador tiene de 20 a más trabajadores, tiene unas obligaciones adicionales, ¿no? Que es, una de ellas, contar o implementar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, formar su comité, y dentro del comité pues tendrá que convocar a todos los trabajadores abiertamente, considerando los requisitos que hemos visto. Número 1, que sean trabajadores que pertenezcan a la empresa. 2, que tengan mínimo 18 años de edad, y de preferencia, el tercero, que tengan capacitaciones sobre la materia, es decir, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, se lanza la convocatoria y luego pasan a un proceso de elección y finalmente se eligen a los candidatos. Ese es el circuito general para la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, el empleador tiene, antes de dictar o entregar la nómina de los candidatos, le establece la disposición normativa que esta nominación deba ser 15 días hábiles antes de la convocatoria. Es decir, si yo estoy pensando en hacer la convocatoria pronto, entonces tengo que considerar que
Una vez que lance la nómina, máximo tendrán que recurrir 15 días hábiles para que pueda darse la elección. Es decir, la nominación tendría que ser mínimamente a los 16 días hábiles. En este caso, ahí recién entrego la nómina de todos los candidatos que estarían aptos para el puesto o para ser partícipe del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso lo vamos a ver mucho más claro de esta lista, dentro de esta diapositiva. Aquí involucra todo el proceso del comité. Inicia en nuestro lado izquierdo, tenemos un puntito rojo, donde nos refiere al empleador. Tenemos una empresa, un empleador, el mismo, que se hace las preguntas, ¿no? Primero, nosotros nos preguntamos, ¿este empleador tiene 20 o más trabajadores? Si yo digo no, entonces nos vamos al cuadrito verde. ¿Qué dice? Ese tiene que elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, pero deberá ser mediante una votación, una elección mediante una votación secreta y directa, es cierto. Sin embargo, si digo que el empleador tiene de 20 más trabajadores, digo sí, entonces nos preguntamos, ¿el empleador cuenta con un sindicato? Si decimos no, regresamos la obligación al empleador. Por otro lado, si decimos que sí cuenta con sindicato, nos preguntamos, ¿es mayoritario? Y si tenemos un sindicato mayoritario, este sindicato mayoritario sería quien lleve el proceso de elección de los trabajadores. Y si no tenemos el sindicato, el empleador sería quien convoca el proceso de elección. En este caso es importante dilucidar esto a efectos de saber quién es el que lleva el proceso electoral de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y esto por qué? Porque en caso de existir un sindicato, el empleador también tiene por su lado que poner sus trabajadores. ¿Por qué? Porque se ha dispuesto de que los miembros del comité sean mínimo 4 y máximo 12. Si son 4 miembros del comité, significa que 2 son elegidos mediante una votación secreta y directa por los trabajadores y 2 son impuestos o dispuestos o puestos a disposición por el empleador y los acredita para que puedan ser partícipes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, en este caso, vamos a elegir a 2 titulares y posiblemente a 2 suplentes. Para ello, lo que se sugiere que pueda acogerse es una junta electoral. Que esta junta electoral sea, en este caso, quien publique la convocatoria en todo lugar interno, en medios internos masivos de difusión, lugares visibles dentro del centro de trabajo que permita conocer de que se está llamando a una convocatoria de elección para que pueda postular o presentarse, en este caso, los interesados. Y en caso de que ya exista un sindicato, perdón, en caso de que exista un comité anterior, esta instalación de la Junta Electoral y la convocatoria deberá realizarse antes de que venza el mandato de los miembros del comité que se encuentran saliendo. Ahora, la inscripción de candidatos, ¿cuándo debe darse? Debería darse, en este caso, antes de los 16 días hábiles. ¿Por qué? Porque cuando realice la nominación, después de la nominación, van a tener que transcurrir 15 días hábiles para que se dé la elección. Y van a tener que acudir a las urnas para tener una votación secreta y directa. Y aquí algo importante, la disposición normativa no limita el uso de las TIC, es decir, las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación pueden ser utilizadas siempre que se salvaguarde la integridad, en este caso de los trabajadores, no se vulnere el derecho de los trabajadores y no se considere un proceso dirigido, en este caso, dirigir las elecciones para que un candidato en particular las gane, el proceso, ¿no? Luego, una vez que se ha hecho la elección, el empleador tiene un plazo de 10 días hábiles para convocar, en este caso, a la instalación del comité. Es decir, las funciones del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿entra cuándo? Dentro de los 10 días hábiles después de finalizado el proceso de elección. Pero quien llama a la instalación es el empleador quien convoca o quien hace el llamado para hacer la instalación del comité o la coordinación para que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo pueda realizar la instalación y sesionar de ahí hacia adelante. Este es el proceso que se sigue para el comité.
Una vez que se instale el comité, ya se elige al presidente, al secretario y las demás personas que quedan como miembros. Y si se cuenta con un sindicato mayoritario, el sindicato mayoritario va a acreditar aquí en instalación a un observador, el cual va a participar sin voz ni voto. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso es lo que habíamos referido hace un poquito, ¿no? Que la nominación de los candidatos va a tener se va a realizar 15 días hábiles antes. Luego tenemos que la convocatoria le corresponde al empleador, en este caso para la instalación del comité, y tiene que realizarse una acta. ¿Por qué? Porque dentro del acta se van a considerar todas aquellas personas que participaron dentro de la reunión. Ahí se acredita a los miembros titulares y a los miembros suplentes, representantes de los trabajadores, y a los miembros titulares y suplentes, representantes del empleador. Y si existe, en este caso, un observador, también deberá ser acreditado o registrado dentro de la acta. Y posteriormente, hay que precisar acá que se debe contar con 2 libros. Un libro donde se lleva el proceso propiamente de elección, y el segundo libro, que es el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese libro de actas van a constar dentro de este libro los acuerdos de las reuniones de forma mensual, y una copia de estas actas deben ser entregadas ¿a quién? A nuestros trabajadores que son miembros del comité y a los que son representantes del empleador. Por su parte, el empleador, como le refería, el empleador designa a sus representantes, tanto titulares como suplentes. Él no hace un proceso de elección, sino que entre sus empleadores de dirección y confianza, elige a quienes van a participar de del comité. Y él es quien determina el tiempo, de cuánto tiempo va a ejercer el mandato. ¿Por qué? Porque en realidad los representantes de los trabajadores van a ejercer su mandato por un periodo de 1 hasta 2 años, y eso tendrá que ser determinado dentro de la Junta Electoral antes de la convocatoria a elecciones, o de acuerdo a los reglamentos internos o a los criterios que se hayan adoptado dentro de la empresa. El acta de instalación del comité, la primera acta debe constar esta información. ¿Qué dice? En primer lugar, la plena identificación del empleador. Luego, los nombres y cargos de los miembros titulares. Luego tenemos los nombres y cargos de los miembros suplentes. Y aquí aclaramos algo. Los suplentes no van a asumir la titularidad hasta que un titular vaque, por las causales que vamos a esclarecer un poco más adelante. Ahora, tenemos también que existen, como les refería, normas sectoriales, y aquí siempre voy a precisar las excepciones que tiene, en este caso, minería, ¿no? Minería sí ha considerado, a través de su norma sectorial, que en el caso de que un titular no se encuentre dentro de la unidad minera, o no se encuentre trabajando, se encuentre de vacaciones, entre otros, un suplente es quien asume la titularidad sin necesidad que éste vaque. Ahora, luego también debe tenerse el nombre y cargo del observador designado, siempre que tenga un sindicato. Si no tengo un sindicato mayoritario, entonces no hay un observador, porque ellos tienen una función adicional. Luego, el lugar, fecha y hora de instalación de este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello, le referí, dentro de la estructura del comité es que se debe elegir dentro de los mismos miembros titulares un presidente. Si baja el presidente, no es de que la persona que asume, el suplente, pasa a ser presidente, sino que deberá llevarse a elecciones internas dentro del comité para que se escoja entre los miembros quién va a ser el titular, en este caso el presidente, ¿no? Luego, el secretario. Si bien es cierto, el reglamento de la ley 29783 determina que en principio podría ser el supervisor de seguridad y salud en el trabajo del servicio de seguridad. Es decir, en principio toda empresa, todo empleador tiene la obligación de contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y ese servicio estaría compuesto ¿por quién?
por un especialista en seguridad y salud en el trabajo, que muchas veces le llaman supervisor de seguridad, practicante de seguridad, le llaman también analista de seguridad, jefe de seguridad, gerente de seguridad y salud en el trabajo, entre tantas nomenclaturas más, que corresponde al perfil que le otorgue el mismo empleador. Pero lo que dispone la ley dice, coges al supervisor de seguridad del servicio de seguridad para que sea el secretario, pero para ello debe ser acreditado o ser parte del comité. Si no es parte del comité, no podría ser, en este caso, el secretario. Y, en su defecto, quien asuma el secretario, o como secretario, sería quien designe mediante una votación interna del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y los demás serían miembros, ¿no? Ahora, les precisé, todo mínimo se requiere para el comité 4 personas y un máximo de 12. Y esto, ante un acuerdo, el empleador con los trabajadores podrían acordar que si la empresa tenga 100.000, 2.000, 4.000 trabajadores, pueden ser 4, pero previo acuerdo. Si no hay acuerdo, corresponderá que cada 100 personas, o sea, más de 100 personas, una vez cuente 101 personas, se van a agregar 2 personas después de 4. Es decir, tengo 101 personas, tendré 6 miembros de comité. Si tengo 201 personas, tendré 8 miembros del comité, y así sucesivamente, hasta llegar a un máximo de 12 trabajadores, o 12 miembros del comité. Y estos hay que recordar que son bipartitos y paritarios. Una vez que se pierda esta característica, no tenemos un comité y debería llamarse a un proceso de elección, pese a que no se encuentra regulado, ¿no? Ya corresponde como una suerte de una gestión interna para que el empleador pueda prever en qué momento tu comité va a sufrir algún tipo de falencias, considerando que es la parte fuerte de la relación laboral. Otro tema que nos refiere respecto al comité, que dentro de su rol es promover el compromiso, la colaboración, participación activa de todos los trabajadores en la prevención de riesgos laborales. Y cuando hablamos de la participación activa, pues no solamente deben participar dentro del comité, sino que deben participar de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Llámese simulacros, capacitaciones, entrenamientos, entre otras. Y debe haber por parte del empleador una comunicación eficaz. Por tanto, el rol del comité, ¿cuál es? Verificar que esto se dé, se realice, que participen los trabajadores, que se absuelvan los problemas que pueden existir en materia de seguridad y salud en el trabajo, luego que deba brindarse las capacitaciones, inducciones, entre otros, referidos a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Es más, debe considerar en este caso de que se cumpla, por ejemplo, lo que refiere el artículo 35 de la ley 29783, que nos precisa 4 capacitaciones al año como mínimo. Lógico que el empleador puede ir más allá, pero necesita 4 capacitaciones como mínimo. Ahora, de acuerdo a lo que precisa el decreto legislativo 1499, en la actualidad, estos 4 cursos podrían darse de forma virtual, no solamente de forma física, sino que ahora acoge la forma virtual o mediante el uso de las tecnologías de la información. Por tanto, es necesario e importante que en este caso el comité cumpla sus funciones. Luego tenemos otras funciones que son asignadas para el comité, como por ejemplo, conocer y aprobar el programa anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nuevamente explicamos, ¿todo empleador debe contar con este Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo? La respuesta es sí, de acuerdo a lo que precisa la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde nos dice que todo empleador debe implementar un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común. Ya, y entonces el comité va a conocer y aprobar, ¿qué cosa? Un programa anual para el funcionamiento de este servicio. Adicionalmente, deberá vigilar el cumplimiento de la legislación, participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica de las políticas, planes, del IPER, de la prevención de accidentes, entre otras funciones más que estamos revisando, ¿no? Luego debe realizar dentro de sus funciones, en este caso, visitas, inspecciones periódicas que permitan verificarse las condiciones de seguridad de los trabajadores
son las óptimas para el desarrollo de sus labores. Asimismo, investiga los incidentes, los accidentes de trabajo. Para ello también puede conformar, en este caso, brigadas o grupos de investigación de acuerdo a las capacitaciones que tenga. Y aquí, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo recibirá capacitaciones adicionales a las que refiere el artículo 35. Es decir, mínimo recibirá 5 capacitaciones o una capacitación adicional que sea referida a las funciones que desarrolla el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si me preguntan qué capacitaciones debe recibir o podría recibir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, yo tendría que revisar sus funciones. Entre ellas, tiene que realizar inspecciones, entonces vamos a fortalecer estas habilidades. Si dice que tiene que realizar investigaciones de accidente de trabajo, hay que capacitar sobre la investigación de accidente de trabajo. Entonces, esas son las habilidades que se debe fortalecer dentro del comité. Ahora, como referí hace un momento, el empleador va a determinar por cuánto tiempo sus representantes van a estar dentro del comité. ¿Por qué? Porque los representantes de los trabajadores tienen un máximo de 1 año hasta 2 años para poder vacar. Esta parte lo vimos hace un momento, lo conversamos, el tema de los libros, que deben contarse con 2 libros, y en este caso el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá que reunirse o sesionar de forma mensual o de forma ordinaria a través de todos los meses, que para ello podría acordar en la primera sesión o en la sesión de instalación, decir, por ejemplo, que quede como un acuerdo que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa A sesionará todos los viernes del primer mes, del primero de todos los meses, el primer viernes de todos los meses. Entonces ya sabemos que en enero, febrero, marzo, sucesivamente los 12 meses, el primer viernes es que el comité va a sesionar. Se establece el cronograma y para ello se notifica al empleador para que brinde las facilidades. ¿Por qué? Porque el comité tiene un promedio, de acuerdo a lo que dispone la ley, de 30 días para el ejercicio de su función, que este tendrá que ser proporcional al tiempo en que se encuentra ejerciendo el mandato el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor. ¿Sí? Ahora, por el lado de la resolución ministerial 448, obliga o le da la facultad, en este caso, al comité, ¿para qué? No solamente para que apruebe el plan de vigilancia y prevención del control del COVID. ¿Por qué? Porque en este caso, el empleador, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, elabora el plan y posteriormente se lo envía al comité o supervisor. Y a través de un acuerdo, lo aprueba o no. Una vez, si no lo aprueba, lo regresa para que se modifique, se reenvía. Ahora, lo revisa, está de acuerdo, firma un acta, lo deriva con el acta y es enviado al correo empresa@minsa.gov.pe para que quede registrado y el empleador tenga un plazo de 24 horas, una vez presentado, para que entregue una copia de este plan a cada uno de los trabajadores. Asimismo, no solamente aprueba el plan, sino que tiene que hacer un seguimiento del cumplimiento de ese plan. Y en caso de que no cumpla, el empleador podrá denunciarlo en la instancia competente, en este caso a través de SUNAFIL o a través de otras entidades como su salud o Sensopa, según corresponda a las funciones que tiene cada entidad fiscalizadora. Este es respecto al plan. ¿Quién lo elabora? Lo elabora el empleador. Es la obligación del empleador, no del comité, del empleador. ¿En dónde? En todo centro laboral debe implementarlo. ¿A través de quién? A través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y deberá ser remitido al comité o supervisor según corresponda. Ahora, digo según corresponda por el número de trabajadores que tenga la empresa. Si tengo menos de 20, al supervisor. Si tengo de 20 más, al comité. En caso no tenga un comité, no se ha dispuesto, la norma no ha dispuesto o no ha regulado un supuesto propiamente que diga en caso de que la empresa no tenga un comité, ¿qué es lo que puede hacer? En este caso, lo que corresponde es que el empleador tiene la obligación desde hace 8 años, del 2012, inclusive desde la dación de la ley 29783, que fue en el 2011. Desde el 2011 se refiere la norma o le dice de que tiene que
tiene la obligación de constituir un comité y por lo tanto desde el 2011 o 2012 a la fecha ya debe tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y no contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo que tiene un rol fundamental dentro de la empresa para el cuidado de la seguridad y salud de los trabajadores, entonces esto es considerado como una infracción. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, una vez que se remite este plan al comité, el comité lo aprueba, genera un acta, se deriva y se envía al correo de empresa, tal como le expliqué. Y ahora, el comité para poder aprobar tiene un plazo de 48 horas, por lo tanto tendrá que realizar una sesión extraordinaria para dar cumplimiento. Y tendrá que verificar esos 7 lineamientos. No solamente va a verificar que se encuentren dentro del documento, sino que deberá vigilar, seguir que se cumpla. ¿Qué es lo que tiene que vigilar aquí? En principio, hacer un seguimiento que se cumpla de qué? Que el empleador realice limpieza y desinfección del centro de trabajo. En este caso, establece la rutina o la frecuencia, en este caso, de cuántas veces se va a realizar la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Adicionalmente, deberá evaluar la condición de la salud de los trabajadores a través de las fichas sintomatológicas o a través de los exámenes o pruebas moleculares y serológicas según corresponda. Que deba establecer lavabos o espacios para el lavado y desinfección de manos de forma obligatoria y no solamente instalarlo, sino que verificar, hacer seguimiento para que se cumpla ello, porque es la obligación. Además, deberá realizarse sensibilización a los trabajadores para que pueda quedar interiorizado, capacitar sobre este tema, aplicar medidas preventivas que sean colectivas, luego aplicar medidas de protección personal o dotar de equipos de protección personal como en este caso las mascarillas, protectores faciales, calzado de seguridad, guantes, según la evaluación de los factores de riesgos a los cuales estoy expuesto. No es de que a todos los trabajadores le van a dar los mismos equipos de protección, sino que corresponderá de acuerdo a los factores de riesgo del puesto de trabajo que este trabajador está expuesto, ¿no? Habría que ver el hiper o hiper C en principio para determinar cuáles son sus factores de riesgo y de acuerdo a ello aplicar una jerarquía de controles que es eliminar, sustituir, aplicación de controles de ingeniería, aplicación de controles administrativos y por último dotar equipos de protección. Entonces le corresponde ser todo este sistema, ¿no? Luego tenemos la vigilancia y salud de los trabajadores que corresponde por parte del servicio de seguridad que realice la vigilancia a través del médico ocupacional, del licenciado en enfermería o profesional de la salud, según corresponda, de acuerdo a lo que señala el anexo 1 de la resolución ministerial 448 MINSA, que va de la mano con el número de trabajadores. ¿Qué otras obligaciones más tiene en este caso el comité o el empleador con relación al comité? Es que debe asegurar que este comité deba funcionar, que cumpla, que funcione efectivamente, que lo establezca, que se reconozca a sus representantes, que entregue o proporcione una tarjeta de identificación donde pueda, en este caso, resaltar o identificarse plenamente de quién sería un miembro del comité y quién no sería un miembro del comité. Tenemos de que debe brindar capacitaciones especializadas, proporcionar un lugar de trabajo, un lugar para las reuniones, pero en este caso, frente a la coyuntura, nos preguntan usualmente, ¿las reuniones necesariamente tienen que ser presenciales? En este caso, dada la coyuntura, puede darse el caso que se utilicen las herramientas tecnológicas y por tanto puedan realizarse a través de trabajo remoto. Y las personas que están a través de trabajo remoto también puedan reunirse a través de una videollamada o si no de forma física, de acuerdo a lo que la gestión interna del empleador haya implementado. Ahora, es sugerible o se sugiere que el empleador deba considerarlo dentro de su reglamento interno para que se sepa cuál es el desenvolvimiento del comité, o en su defecto, que se genere un reglamento interno
de seguridad y salud en el trabajo para el comité, o las reglas para el funcionamiento del comité a efectos de evitar vacíos que puedan existir en la norma, como por ejemplo, uno de los vacíos que existe a marco general dentro de la ley y reglamentos, por ejemplo, ¿qué ocurre si si tanto los representantes de los trabajadores como los representantes de la empresa quieren escoger a uno de sus representantes como presidente? Entonces dicen, todos votan por su representante, pero siempre va a haber igualdad, igualdad, igualdad. ¿Qué se hace en ese supuesto? La norma no lo regula. Sin embargo, para el caso de minería dice, en el caso de que existan dos empates, al momento del tercer empate, el empleador va a tener la potestad de llevar la presidencia de manera alternada y al siguiente año lo llevará los trabajadores. Entonces, es necesario que puedan establecerse reglas como esto dentro del reglamento interno, que puede ser para el comité propiamente. Por otro lado, tenemos el decreto legislativo 1499, que en este caso nos precisa algo importante, ¿no? ¿Qué ocurre si dentro de la emergencia sanitaria mi comité de seguridad y salud en el trabajo concluyó su mandato? Hasta aquí llegaron los 2 años. ¿Es correcto que mi comité siga funcionando, siga sesionando? Pues la respuesta es sí, puede seguir sesionando. ¿Por qué? Porque este decreto legislativo le dice que en caso haya concluido el mandato del comité en el periodo de emergencia sanitaria, en este caso se prorroga automáticamente su vigencia hasta el término de la emergencia sanitaria. Por tanto, le da tiempo para que el empleador pueda establecer los mecanismos pertinentes para llevar a cabo su proceso de elección y que sea diligente y evitar algún tipo de sanciones. Les comentaba hace un momento atrás, dentro de las facultades que tiene el comité, pues es el de brindar asesoría, consejería y conformar comisiones técnicas en este caso, para poder realizar una investigación de accidente de trabajo, establecer un cronograma de capacitaciones, entre otros que pueden ser relevantes para el comité propiamente, ¿no? Se otorgan licencias con goce de haber para los miembros del comité. Les comentaba que había hasta un periodo de 30 días para llevarse a cabo, pero no es que se cojan esos 30 días como una vacación o como vacaciones, sino que corresponde que esos 30 días sean realizados o acogidos para realizar una labor efectiva del funcionamiento propiamente del comité. Eso lo precisé en reiteradas oportunidades. El mandato del comité de la vigencia, en este caso, de los representantes de los trabajadores, será de 1 a 2 años y el empleador será quien determine por cuánto tiempo se ejercerá el mandato de sus representantes. Es decir, puede que 2 personas, 4, 5, 6 personas del representante y del empleador puedan permanecer de forma indeterminada, o en su defecto puede que diga no, hasta aquí nomás termina y tal persona asume. Eso es una facultad que tiene el empleador. Sin embargo, los representantes de los trabajadores, su mandato mínimo será de 1 año y máximo será de 2 años. En caso exista un observador, el observador no tiene ni voz ni voto en la reunión del comité y podría, en este caso, solicitar información al comité o puede advertir en caso exista algún faltamiento sobre esta materia, ¿no? ¿Cuáles son las causales de vacancia? Las causales de vacancia son porque haya vencido el plazo, es decir, ya transcurrió 1 año o 2 años y por lo tanto todo es vacante, es decir, los representantes de los trabajadores. La otra causal es la inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas o 4 alternadas. En este caso, vaca el trabajador. Pero si yo justifico o es justificante, es justificada, en este caso no contaría, ¿no? Porque lo que señala es inasistencias injustificadas. En caso de vacancia también sería enfermedad física o mental, que inhabiliten el ejercicio de sus funciones y por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral de los miembros del comité. Luego, los cargos vacantes son suplidos, como los precisaba en reiteradas oportunidades, son suplidos por los representantes alternos del comité y estos, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de que tengo
mis suplentes y estos suplentes o alternos han renunciado, debo elegir a los suplentes a través de una votación. La norma no considera ello, sino que se fija en los titulares. Si se pierde el carácter paritario dentro de los titulares, entonces habría que preocuparnos y llevar a un proceso de elección, considerando que es lo más salomónico para que nuestro comité pueda funcionar. Caso contrario, no va a poder sesionar. Ya estamos en nuestra última diapositiva, y esto encuadra o recoge todo lo que le he venido comentando a ustedes a través de esta presentación, y es la importancia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Dónde radica la importancia del comité? Y nosotros podemos entender que radica en que se trata de un órgano bipartito, dos partes, ¿no? Que se ha constituido tanto por el empleador como por los trabajadores. Es decir, van a establecerse condiciones mínimas necesarias para que los trabajadores puedan ejercer su función. Ahora, ¿qué es lo que refiere? ¿Para qué? ¿En qué más radica? Para el asesoramiento y consulta para el empleador. Y además busca el resguardo de la salud y bienestar, en este caso de sus trabajadores o de todos los trabajadores, tanto para el sector privado o para el sector público. Entonces, ya sabemos cuál es la importancia de nuestro comité, ahora nos toca implementarlo y ya sabemos cuál es el proceso de la elección del comité. Por lo tanto, si no lo hace el empleador, constituye como una falta grave y por tanto es sancionable. Ahora, vamos a hacer un ejercicio rápido. Si yo sé que no tener un comité de seguridad y salud en el trabajo es una falta grave, ¿cómo me van a sancionar? Tenemos una tabla que nos precisa si soy microempresa, si soy pequeña empresa o si soy una no MIPE. Si yo soy una no MIPE y tengo de 101 trabajadores a 200 trabajadores y tengo una falta grave, por no tener un comité de seguridad y salud en el trabajo son todas estas personas afectadas y por lo tanto podría conllevarse a una infracción de 33.000 soles 669. 33.669 soles, lo cual deberá ser llevado o determinado a través de un proceso inspectivo. Muy bien, conmigo llegamos hasta esta parte. Vamos a absolver algunas consultas que tenemos. Vamos a revisar las consultas. Un momento, por favor. Tenemos un par de preguntas. Dice, buenas tardes. ¿Puede el empleador terminar el vínculo laboral con un miembro titular del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Es representante designado del empleador? En este caso, la norma prevista que para los miembros del comité, en este caso para los representantes propiamente de los trabajadores, no puede despedirlos. Sin embargo, sí tiene la potestad para poder él elegir y determinar por cuánto tiempo sus representantes van a ser miembros del comité. Y en este caso, si existe alguna causal que extingue el vínculo, lo podrá despedir siempre que se respetan los derechos laborales. Y ahora estamos hablando de trabajadores de dirección y confianza. Hay cláusulas específicas para ello, ¿no? Sin embargo, para los representantes de los trabajadores, no podría, en este caso, despedirles a los trabajadores, ya que existe una cláusula que precisa que no es una causal de despido el ser miembro del comité, ¿no? Tenemos otro, dice, el comité electoral a cargo de las elecciones puede agregar más requisitos, por ejemplo, tener 3 años en la entidad. En este caso, si no está dispuesto por un marco normativo, no podría agregar más. Y corresponde, pues, en este caso, que si existe la norma sectorial específica que precise que es 1 año, 2 años dentro de la institución, entonces debe acogerse. Caso contrario, estaría vulnerando el derecho de los trabajadores, que está recogido dentro del Decreto Supremo 019-2006 del Reglamento de la Ley de Inspecciones, que precisa que vulnerar la participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo es una infracción. Por lo tanto, es sancionable. Las elecciones se hacen entre todos los trabajadores o solo
quienes quieran participar como candidatos. ¿Qué se hace en el caso de que nadie quiera participar? En este caso, se lanza la convocatoria y tiene que el empleador convocarlos, conversar con los trabajadores para que puedan postular. Ya es una gestión interna del empleador para invitar a los miembros del comité o a los postulantes para que puedan participar. Lo que ocurre en este caso es de que el empleador debe capacitar a los trabajadores. ¿Qué ocurre si yo no sé de qué se trata un comité? ¿Cómo voy a postular algo que no sé? Es posible que al empleador le falte realizar una difusión extensiva y explicar qué es un comité, para qué sirve, cuáles son sus funciones, cuáles son, en este caso, sus derechos, entre otros, ¿no? Dice, ¿qué requisitos debe tener el trabajador para ser considerado como miembro por parte de la empresa? Debe ser, en principio, trabajador de dirección y confianza, de acuerdo a lo que precisa el decreto legislativo 728. Puede ser elegido un trabajador que esté por recibos por honorarios. Solamente como requisitos los principales son tres. Bueno, son tres requisitos. Uno es ser trabajador del empleador. Y un trabajador por locación de servicio no es un trabajador propiamente, ¿no? Es alguien que está brindando un servicio, como por ejemplo, yo tengo una empresa de textil que elabora calzado, yo puedo convocar a una persona para que él me provea los pasadores y él puede trabajar aquí, se va a trabajar a su casa, me entrega los pasadores, yo le pago, él me entrega el producto y ahí terminó la relación laboral. Si es que hay un trabajador que tenga indicios de laboralidad, como por ejemplo, que esté ingresando a una hora determinada, le entrego un correo, lo subordino, le doy una remuneración, en estos casos existe, bajo el principio de primacía de la realidad, hay una desnaturalización y por lo tanto se le exige al empleador que le incluya a planilla para que pueda ser miembro del comité en esos casos, ¿no? Dice, ¿qué sucederá si el sindicato que llevó a las elecciones no fue el representativo? Es decir, antes que había un sindicato mayor, es decir, antes que él había un sindicato de mayor representatividad. En este caso, corresponde a que el empleador deba ser diligente, ya que es una negligencia del empleador, porque el empleador es quien notifica al sindicato o el sindicato notifica al empleador a efecto de que pueda decir voy a iniciar el proceso de elección. Y él tendrá que elegir o tendrá que determinarse quién es el sindicato mayoritario. Y es posible de que se esté viciando el proceso de elección, ¿no? Ya corresponderá dilucidarle en la vía que corresponda, pero no se está cumpliendo con lo que señala la ley. Y justamente lo que se pide es que se actúe en el marco de la legalidad. ¿Qué sucederá si, 7 es, de quién existe responsabilidad? Si concluyó el periodo del comité, las elecciones fueron meses después y más por su instalación. No entiendo la consulta. Entiendo el tema de la responsabilidad para el comité recae siempre en este caso de quien convoca. Si la empresa no tiene un sindicato, quien es el responsable en principio es el empleador. Si tiene un sindicato, el sindicato es el responsable de poder llevar el proceso. Ahora, si se dieron las elecciones, concluyeron, el responsable es el empleador porque ya tenemos un resultado de quiénes son los representantes. De aquí para adelante corresponde al empleador que en un plazo de 10 días hábiles deba llevar o llamar a la instalación del comité para que pueda sesionar. Ahora, ¿qué nos dice? Para el comité mínimo son 4 miembros, incluyendo titulares y suplentes, o solo titulares. En este caso estamos basándonos a titulares. 4 titulares mínimos y va a ser bipartito, es decir, 2 titulares por un lado y por parte de los empleadores y 2 titulares por parte de los trabajadores, ¿no? Tanto empleador y trabajador para que puedan cerrar la paritariedad. Buenas tardes, mi nombre es Bruno Herrera, consulta, dice, la diferencia que existe entre el Comité Técnico de Coordinación y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. A ver, cuando hablamos de un Comité Técnico de Coordinación, estamos hablando de Construcción Civil, y estamos en el Decreto Supremo número 11 de 2019-TR. Aquí se ha establecido claramente en el artículo 23 o 32, bueno, no recuerdo el artículo, nos precisa justamente que todo empleador que tenga 2 contratistas laborando, 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 2
al menos que se encuentren laborando, deberá conformar un comité técnico entre ellos. ¿Para qué? Este comité técnico sirve para verificar que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo se brinden. Es decir, hará las veces de es un comité que se encarga de coordinar que las condiciones se den no solamente para una empresa, sino en general dentro de toda la obra. Y si se diferencia del comité, sí se diferencia. ¿En qué? Que ese comité está conformado por empresas, que serían representantes de empresas, mínimo 2 hasta más empresas. Por otro lado, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la obligación es por cada una de las empresas, de acuerdo en este caso, de cada empleador, ¿no? De acuerdo al número de trabajadores que tenga, que puede ser de 20 más o menos de 20. A ver, nos quedamos en la pregunta. Dice, ¿cómo dar cumplimiento a las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Cómo dar cumplimiento a sus funciones del Comité de Seguridad y cumplimiento del Plan de Vigilancia y Trabajo Remoto? En este caso ya corresponde a través de la parte interna, ¿no? Una gestión interna. ¿Cómo cumplimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En principio, evidenciar quiénes son las personas que tienen condiciones adversas, condiciones de salud que pueden empeorar enfermedades ocupacionales, que van a realizar trabajo remoto, y de acuerdo a ellos que se entrega o se disponen ciertas condiciones para que se pueda implementar. Por el lado, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, si está el representante en trabajo remoto, realizan sesiones virtuales y pueden realizar coordinaciones a través de las TIC. Ya dependerá mucho de la organización interna, de cómo se haya establecido esta organización. En este caso, de cómo se hayan programado para ejecutar labores. Es importante que ello se deba de cerrar. Dice otra consulta. Buenas tardes. Después de enviar el correo al plan empresa, mi plan de COVID empresa, ¿deberá recibir algún correo de confirmación? No. En este caso, una vez que se envíe el plan para prevención del COVID al correo empresa@minsa.gov.pe, no se ha determinado o no existe un correo de respuesta. Se sugiere en este caso que puedan coordinar con Sensopas para que Sensopas pueda alcanzar algún tipo de acreditación, ¿no? Porque ellos son los responsables justo del manejo del registro en el SIS-COVID-19. Dice, con documento del empleador asigna a sus representantes. ¿Con qué documento? El empleador acredita a sus representantes ante el comité con algún documento formal firmado por el empleador principal, por el gerente, entre alguien que tenga el poder suficiente como para poder llevarlo a cabo, de repente mediante un memorándum, mediante un documento. La ley no precisa básicamente, o no precisa exactamente si es que es un memo, si es que es una carta, no lo precisa. Entonces ya queda a discusión interna, pero debe existir la acreditación formal a través de un documento o un correo electrónico de repente que precise justamente quiénes son sus representantes. ¿Quién es el supervisor de seguridad? ¿Es parte del miembro del comité? A ver, lo expliqué. Existen dos tipos de supervisores. Tenemos una empresa que tiene menos de 20 trabajadores. La empresa que tiene menos de 20 trabajadores debe elegir un comité de seguridad y salud en el trabajo que sea representante de los trabajadores. Por otro lado, tenemos de que esta misma empresa tiene la obligación de contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de este servicio de seguridad y salud en el trabajo, puede que dentro de su perfil desee contratar a un supervisor de seguridad, que también puede tener otra nomenclatura, jefe de seguridad, practicante de seguridad y salud en el trabajo, asistente, entre tantos nombres que le pueden otorgar, ¿no? Entonces ya dependerá en este caso del perfil que el empleador ha buscado o ha determinado para que pueda asumir. Es parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo, dista del comité. ¿Qué pasa, dice, si dos representantes titulares renuncian a la empresa? En este caso asumen los suplentes. Deben asumir los suplentes inmediatamente. El libro de actas del comité debe ser legalizado. La norma no ha precisado que un libro de comité sea legalizado. Por lo tanto, es facultativo. Resulta facultativo. Ante la ausencia de un miembro titular en la sesión mensual, no habría reemplazo por parte de los suplentes, no corresponde un reemplazo. Corresponde en este caso que pueda darse la reunión. ¿Por qué? Porque para sesionar necesita la mitad más uno. Pero debe realizarse una correcta notificación para las reuniones, ¿no?
Ya pues, si es injustificada su inasistencia, pues recuerden que les precisé que eran 3 inasistencias injustificadas y procederá a una vacancia. Dice, tenemos el sustento de la entrega del plan de vigilancia debe ser entregado en forma física o puede ser a través del correo electrónico. El sustento de entrega. Lo que ocurre en este caso que le entregan, entiendo que le entrega a los trabajadores. Yo puedo entregarle a mi trabajador mi plan a través de medios físicos o medios virtuales y debo recibir un acuse de recibo y ello me permitirá determinar que al trabajador ya le entregué mi plan o en su defecto firma un documento de acuerdo a lo que haya determinado como una estrategia interna, de acuerdo a un protocolo, de acuerdo a un procedimiento interno. El seguimiento del plan debe ser revisado a diario, mensual, anual. En este caso, corresponde a que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo haga un seguimiento efectivo. Ya determinará dentro de su accionar los plazos pertinentes. Podría hacerlo de manera semanal, mensual. Cada sesión puede exigir, en este caso, que se acredite los avances, los cumplimientos del plan del COVID, ¿no? Y de acuerdo a ello podrá debatir y tomar acciones. ¿Cuál es el procedimiento para que los miembros del comité hagan uso de la licencia con goce de haber para realizar sus funciones? Aquí lo que precisa la ley es que en principio se solicita dentro de la reunión de comité. Y dentro de la reunión de comité se aprueba de que este trabajador va a cumplir su función de comité, como miembro del comité. Y se notifica al empleador para que el empleador recuerde que ese día no va a trabajar de tal a tal hora o todo el día, según corresponda, donde tenga que desplazarse, y ese trabajador ejecutará sus funciones como miembro del comité. Ya corresponde a un acuerdo interno y tendrá que quedar plasmado en un acta o en el acta correspondiente. Las reuniones del comité deben ser realizadas fuera de la jornada laboral. Bueno, en este caso, las reuniones del comité deben ser dentro de la jornada laboral. Ya corresponderá en este caso que pueda acordarse con el empleador si existe una jornada o una reunión por fuera de la jornada laboral, que corresponderá a una devolución de horas o según corresponde el pago pertinente, ¿no? Dice, si un suplente sube, deben elegir nuevos suplentes. No, la norma no ha previsto. Prevé que los titulares se encuentren completos y por lo tanto no resulta oficioso el tener que convocar en este caso para suplentes, ¿no? Cuando se llama a una reunión del comité, se invita a titulares y suplentes, solo se invita a los titulares del comité. Los miembros titulares son los quienes van a sesionar. Sin embargo, solo a la instalación del comité van a asistir los suplentes, pero posteriormente ya sesionarán solo los titulares. ¿Cuántos titulares y suplentes como mínimo? Mínimo son 2 titulares. Suplentes pueden ser 2 también, 3, 4, según corresponda. ¿Qué pasa si un trabajador es presidente y su contrato vence en diciembre, pero su mandato del comité aún está vigente? Habría que ver la relación laboral, es un vínculo laboral. Si corresponde que deba continuar su contrato, continuará como miembro del comité. Caso contrario, solo la norma para que el que yo sea miembro del comité no significa una causal de despido. Por tanto, frente a este caso sí estaría vulnerando un derecho y se exigiría una reposición. Pero si se concluye el contrato, es posible de que no corresponda, porque existe la cláusula prevista que cualquier causa que extinga el vínculo laboral, ¿no? Habría que ver si se encuentra dentro del marco de la legalidad, dentro de los tipos establecidos para el cese correspondiente. Y se puede un asistente social actuar como supervisor de seguridad, corresponderá en este caso al perfil que tenga el empleador. En sí no existe un perfil específico para quién va a ser el supervisor o jefe de seguridad. Es determinado por la empresa o en este caso por normas específicas. Hay sectores que se han regulado, que el responsable de seguridad y salud en el trabajo sea un ingeniero, especializado con tantos años, con tal carrera, en tantas cosas, ¿no? Pero no, de forma general no puede ser asumido. Nos dice, si el empleador elige a los representantes del trabajador sin consultar o formar los representantes de seguridad válidos, tenemos 2 partes dentro del comité. Uno que son elegidos por los propios trabajadores
y otro lado que es elegido por el propio comité, por el propio empleador. Los dos se van a reunir y van a sesionar. En este caso, él tiene la potestad para llamar y convocar o convoca a sus representantes y también puede llamar a las elecciones, según como les he explicado, y ahí se van a elegir a los representantes de los empleadores. Tenemos para las más pequeñitas, como las bodegas, que como mínimo tienen hasta 3 trabajadores, tendrán un solo supervisor o solo será el empleador que será el supervisor. Cuando tenemos empresas, en este caso empleadores, lo que refiere a la norma es todo empleador debe contar con un comité o un supervisor según corresponda. Si tengo una empresa, una persona jurídica que tiene 3 trabajadores, uno de los 3 trabajadores puede ser el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, de acuerdo al criterio que tiene el Ministerio de Trabajo, ha previsto que incluso los trabajadores de dirección y confianza podrían ser un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, sí se encuentra dentro del marco de la legalidad el que sea uno de los representantes, siempre que se lleve a cargo una elección y exista una votación secreta y directa, y que no se atente o se direccione las elecciones, ¿no? ¿Se debería conformar el comité o solamente el supervisor de seguridad y salud en el trabajo si tuviera en caso de aumento y reducción de personal cada mes? Bueno, en este caso, si tienes una variación o no es constante tu número de trabajadores, por ejemplo, tengo este mes 19, el otro mes tengo 20, el siguiente mes tengo 25, el siguiente mes tengo 13, si varía demasiado, entonces te sugiero que tengas un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si pasa de 20 a más, estás en el marco de la ley. Si tienes 13 miembros, entonces no te limita a que siga funcionando este comité. Estarías dentro del marco de la legalidad. Dice, al conformar el comité paritario, ¿qué rol tiene el empleador y quiénes son las áreas? ¿Quiénes son las áreas que tienen que participar para hacer cumplir las reuniones mensuales? En este caso, una vez que se instale el comité, el presidente convoca todas las reuniones y el presidente es quien se encarga de remitir una copia del acta a los miembros pertinentes y se notifique también al propio empleador para que pueda cumplirse los acuerdos. El empleador debe garantizar que estos acuerdos sean efectivos y en caso de no ser efectivos, pues corresponderá de que pueda haber en este caso una denuncia para esta persona por incumplimiento propiamente, ¿no? Dice acá, todos somos CAS. ¿Quién supervisa en seguridad y salud en el trabajo en este caso? Muy bien. Por parte de SUNAFIL tiene competencia todo lo que es 728. En el marco de seguridad y salud en el trabajo y temas laborales. Para los trabajadores que pertenecen a otra relación laboral, llámese CAS, corresponde a servir pronunciarse al respecto. Por lo tanto, sugiero que puedan consultar con servir, ¿no? Los miembros representantes del empleador deben estar catalogados como personal de confianza. En este caso habría que revisar el decreto legislativo 728 y ahí acoge el concepto de nuestros trabajadores de dirección y confianza. Ahora, a pesar de que no se encuentren regulados o determinados como tal, bajo el principio de primacía de la realidad, estos son o pueden ser determinados, ya tácitamente se encontrarían implícitos, ¿no? Ahora, lo que prevalece, hay que recordar bajo este principio que siempre va a prevalecer los hechos frente a los documentos. Dice, el comité elegido tiene que inscribirse en el Ministerio de Trabajo y no lo inscriben y es usado como una pantalla. ¿Qué sucedería? ¿Qué delito o falta estará incumpliendo la empresa? El comité no se tiene que registrar en ningún lado. Bueno, sí en la planilla, tiene que registrarse en la PLAME, pero no es que tenga que acreditarse a una institución en particular, sino que el empleador ingresa a la PLAME y dice, tengo un comité y son estas personas. Y de acuerdo a ello es que se revisa y puede realizarse la fiscalización pertinente. Si es que está fungiendo, realizando como una suerte de una pantalla, tranquilamente puede enviarse una denuncia de que la empresa A está incumpliendo, precisa que sí tiene comité y en la realidad no cuentan en la realidad con un comité. Entonces, a través de la fiscalización se van a personar, van a exigirle, por ejemplo, documentos como el acta de instalación, el proceso de elección, las actas de reunión, y sabemos de que en este caso va a ser sancionado por incumplimiento, por infracción a las disposiciones normativas.
¿Quién fiscaliza el sector público? Ya sabemos, en este caso, es Servir, ¿no? Que tiene la competencia, propiamente tiene la función, ¿no? Luego tenemos pregunta, dice la resolución ministerial 448-2020 MINSA. Menciona que los centros de trabajo tipo 1, el empleador podrá solicitar el apoyo de un profesional de salud. Tiene que ser médico o enfermera. En este caso podría ser una licenciada en enfermería. En caso de que tengas de tipo 1, licenciada en enfermería, de acuerdo a lo que refiere el anexo 1. Yo lo sugiero, en el caso para que no haya controversia, revisar este anexo, el anexo 1 de la resolución ministerial 448, y ahí verificar qué tipo de profesional te corresponde. Y ahora, si existen dudas respecto a qué tipo de, cuando dice profesional de la salud, sería pertinente hacer la consulta por el sector competente, ¿no? El sector competente en este caso es el Ministerio de Salud. ¿Quién se debe pronunciar sobre ello? Como ente regulador sobre esta materia, quien ha sido quien emitido este protocolo. Luego tenemos, es necesario que se apoye el plan COVID de supervisión con resolución para el reinicio de obra. No existe una resolución, salvo que trabaje para el Estado, ¿no? Si trabaja para el Estado o alguna institución pública, para que sea aprobado, lo que basta es que el empleador lo deriva al comité, el comité lo aprueba dentro del acta de reunión, se agrega una copia a este plan y es enviado al correo empresa@minsa.gov.pe y con ello se estaría dando por registrado el plan. Y ahora, luego corresponde que debe entregar una copia a cada trabajador. Luego tenemos dos más preguntas. Dice, en caso de que una empresa tenga menos de 100 trabajadores en total con varios servicios, con menos de 20 personas, se debe elegir un supervisor. A ver, la obligación es para el empleador. ¿Cuántos trabajadores tiene el empleador? Tiene 100, muy bien. Entonces le corresponde un comité. Pero esta empresa tiene varias sedes. Tiene 10 sedes o 12 sedes. Ya, ¿qué hago? Entonces, aparte del comité, puede facultativamente implementarse un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, o comité o un subcomité según corresponda en estas sedes para que se realice la vigilancia oportuna. Dice, dice la pregunta es, las reuniones mensuales deberían realizarse solo el supervisor de seguridad elegido con los supervisores por el servicio asignados por el empleador, o es necesario la presencia de la alta dirección. Si tenemos un supervisor, es el supervisor que debe reunirse con el empleador. Eso es lo que dispone la norma, ¿no? En este caso tiene que llegar a acuerdos en consenso directamente con el empleador. Finalmente, tenemos una última pregunta que tenemos, dice, en caso de una trabajadora en descanso por embarazo que sea miembro del comité, amerita una suplente la reemplace, en este caso hay una inasistencia justificada, y como existe una inasistencia justificada, no puede vacar en su cargo, y por tanto corresponderá de que continúe sesionando de forma remota posteriormente según corresponda, o en su defecto, si vaca en el cargo, recién podrá ser suplida por otro miembro alterno. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Si tienen consultas adicionales, podrían plantearlas a través de las páginas destinadas para este fin. Conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gobierno del Perú. El Perú primero.